Oh amigos míos, ha llegado una fecha muy importante, muy especial para nosotros los cristianos. Y por si no lo saben, y tal vez este video esté un poco atrasado, estoy hablando de la Pascua. Pues se vivió una semana muy interesante, impresionante con respecto a la Pascua. Y para los que no sepan, la Pascua es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues tal vez esté subiendo este video un poco tarde, pero pues como siempre yo he dicho, primero Dios y después la familia, el resto da igual. Por tal razón el día de hoy he decidido grabar este video para hablarles un poco de qué significa Pascua. ¿Por qué celebramos Pascua? ¿Y qué representa? ¿Qué se conmemora? Y pues quisiera comenzar, y para los que están constantes en mi canal, sabrán que ya he subido unos videos hablando de lunes santo, martes santo y domingo de Ramos. Y hoy en este video voy a explicarles a fondo lo que conmemoramos del miércoles santo hasta el domingo de resurrección, que tal vez el domingo de resurrección, su propio nombre, indique a qué se refiere, pero hoy vamos a explicarlo. Y pues es muy hermoso, una tradición, es muy hermosa esta tradición, y no por el descanso, no por la comida, sino por lo que se conmemora. Y quisiera comenzar recalcando de que el camino al madero comienza con un evento muy importante que ocurre un miércoles santo en la antigüedad. Y voy a recalcarlo leyendo Marcos 14, una pequeña parte. Dice: pero sentado él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Este evento marca el inicio de la pasión de Jesucristo, cuando nuestro Señor es ungido con un perfume. Y ahora, me dirán, ¿por qué es tan importante si no tiene nada que ver con la cena, con que se ha arrestado? Pero esto es, como digámoslo así, una señal. Aquí Jesús es preparado para su sepultura. Jesús es ungido. Y esta unción es especial para la sepultura, para especificar, para demostrar el momento de la sepultura, para preparar su cuerpo para ser sepultado durante 3 días. Y es muy hermoso, porque una mujer, y dice un perfume caro, una mujer con lo único, digamos sí, que tenía, que era un perfume carísimo, en vez de usarlo para sí mismo, para su propio beneficio, lo usa en señal de humildad, en señal de arrepentimiento. Y pues aquí hay otra frase que quisiera leer. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. La gente comenzó a hablar en contra de ella. Pero Jesús responde que a los pobres los tendrán siempre, pero a él no. Y es importante recalcar este momento, ya que se aplica en nuestra actualidad, que es importante siempre apartar algo, apartar un momento, algo, lo que sea, para el Señor. Porque gracias a Él estamos aquí. Gracias a Él nosotros somos perdonados día a día por cada uno de nuestros pecados. Incluso aunque sean nada más pensados, somos perdonados. Porque pecado es pecado. Y siempre hay que apartar un momento. Y aquí comienza el camino al madero. Y esto es lo que pasa un miércoles santo. Pero ya después, un jueves santo, pues en nuestra actualidad es recordado mucho. Es uno de los días más importantes de la Semana Santa. ¿Pero por qué? Porque aquí se instituye la Cena del Señor. Y aquí, pues,
aquí Jesús es arrestado. Aquí se instituye la cena del Señor y Jesús es arrestado en el monte Getsemaní. Pero antes quisiera recalcar que un miércoles santo también comienzan a armar el complot con Judas para arrestar a Jesús. Un miércoles santo, Judas es quien habla ante el concilio y les ofrece entregárselos. Pues es un día muy importante. Este día comienza a marcar el inicio de la Pascua. Y así como tal vez aquí recordemos que la Pascua es solo el lunes después del domingo de resurrección, pero la Pascua en realidad es toda, pues en esa fecha eran 3 días la Pascua, si no estoy mal. Y pues es muy interesante aprender sobre esto, muy bonito aprender. Y es necesario para tener una mayor comprensión de que no solo se descansa, sino que también se conmemora. Y eso es de admirar de muchas personas que para estas fechas, en vez de ir a la playa, se quedan conmemorando este evento. Pero como he recalcado en mis videos anteriores, no es solo de recordar. No solo es de recordar esta semana, sino que es importante que todos los días recordemos la pasión, la muerte y lo que Jesús hizo por nosotros. Y un Jueves Santo, la institución de la Cena del Señor. Aquí Jesús manda a sus discípulos a que preparen el lugar. Y pues esta cena es muy importante, porque aquí se instituye algo muy hermoso. Algo muy hermoso e importante que quisiera recalcar. Primero, en el verso 18 que dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de los otros que come conmigo me va a entregar. Aquí Jesús comienza diciendo de que ya está llegando su hora. Ya está llegando su hora. Pero antes hay un acto de humildad muy hermoso, que Jesús lava los pies de sus discípulos. Lava los pies de sus discípulos. Y esto es en señal de humildad. Y aquí recalca que el que quiera ser el primero deberá ser el último. De que el que quiera ser mayor deberá ser sirviente primero para lograrlo. Es importante la humildad y no decir siempre yo esto, yo aquello, tú haces eso por mí. No, hay que ser humildes. Porque hasta Jesús fue humilde al lavarle los pies a sus discípulos. Y después de esto se instituye lo de la copa y el pan. Verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y le dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en el que la beba de nuevo, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Ahora, Jesús hace una comparación y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es molido, que por vosotros es destruido. Y pues la cena del Señor es algo muy importante, ya que Él lo dice: haced esto en memoria de mí. Es importante que siempre la hagamos y constantemente para recordar el sacrificio. Y la sangre, cuando dice un nuevo pacto, se refiere al pacto que Jesús hizo, al que a través de esa sangre nosotros somos perdonados, purificados y que fuimos sanados y restaurados a través de esa sangre. Ese es el nuevo pacto. Y dice que no volveré a beber del fruto de la vid hasta en aquel día en el que estéis conmigo y mi Padre. Jesús recalca que Él no volverá a tomar ese fruto hasta en el día en que nosotros, su iglesia, seamos arrebatados y seamos llevados con Él. Allá se van a dar la cena del Cordero, en el cual Jesús volverá a tomar de la Santa Cena con todos nosotros. Y este es un evento importante. Aquí se instituye
la cena del Señor. Y también aquí mismo en la cena se anuncia que Pedro negaría 3 veces al Señor. Pedro obviamente le dice que no lo hará, pero ya estaba predicho y se cumplió. Al final Jesús va con uno de sus discípulos al monte de Getsemaní para orar. Y ahí es donde dice que Jesús sudó sangre. Y es médicamente comprobado que una persona bajo mucha presión puede llegar a sudar sangre, porque sí ocurre. Y a Jesús le pasó esto, porque estaba a punto de morir y llevar en él todos nuestros pecados, dolores, enfermedades, iniquidades, todo lo iba a llevar. Y pues Jesús incluso no quiere hacerlo, pero al final dice que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Y es importante recalcar, y yo quiero recalcar que es importante no pedir que se haga nuestra voluntad, porque tal vez esa no sea la voluntad del Padre. Si no es la voluntad del Padre, no se va a cumplir. Hay que pedir que se haga la voluntad del Padre, aunque no nos guste, porque van a haber veces en las que no nos va a gustar. Pero es importante siempre seguir lo que Dios quiere, hacer lo que Dios quiere, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tal vez nosotros sepamos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Porque tal vez tú quieras un carro, pero el Señor en vez de eso te entregue una beca para tus estudios. Tal vez tú quieras el carro, pero necesitabas esa beca. No necesitabas el carro. Que se haga tu voluntad y no la mía. Siempre es importante tener eso en mente. Esperar que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Ahora, aquí también se da el arresto de Jesús. Porque pues Jesús ya había terminado de orar y él sabía que ya lo iban a arrestar. Él lo sabía y no se negó. Y pues aquí es donde ocurre la traición de Judas, con un beso. Judas, siendo un gran seguidor de Jesús, en algún punto fue invadido por el diablo, fue invadido por Satanás. Y por tal razón ocurre esto, pero al final se arrepiente, pero ya es muy tarde. Pero todo esto se tenía que cumplir. Todo esto se tuvo que cumplir. Y justo cuando estaban a punto de llevar a Jesús, Pedro, con una espada, le corta la oreja a uno de los soldados que iban para arrestar a Jesús. Y aquí es donde él dice una de sus famosas frases. Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las escrituras. Ahora, aquí es donde Jesús explica principalmente de que él siempre estuvo con ellos. Durante 3 años y medio estuvo predicando y nunca lo arrestaron. Y pues esta frase recalca que los soldados siempre tuvieron la oportunidad y posibilidad de arrestarlo. Pero no lo hicieron, porque sabían que si lo hacían enfrente de muchos, iba a armarse un complot contra ellos. El pueblo se iba a poner en contra de ellos. Pero ¿qué pasó con la oreja de uno de los que iban? Jesús dijo que no, que pararan, que alto, que no lo hicieran. Porque al que espada mata, a espada morirá. Y pues es importante que la venganza, y aquí se nos muestra que la venganza no es buena. La venganza nunca ha sido buena y nunca lo será. Es mejor esperar a que se haga justicia que nosotros la hagamos. Y si hacemos justicia, que sea una justicia verdadera y no venganza. Porque no es buena. No es buena.
Y pues, ya después de esto, terminando la noche y comenzando la madrugada, Jesús es llevado ante el concilio. Jesús es llevado ante el concilio. Y es muy interesante de que aún no comienza Viernes Santo. Porque en el tiempo judío, un día comenzaba a las 6 y terminaba a las 6. Por tal razón, podemos recalcar de que en realidad Jesús fue llevado ante el concilio todavía un Jueves Santo, no un Viernes Santo. Todavía era Jueves Santo cuando Jesús fue llevado al concilio. Y pues vamos a ir viendo más. Y dice: y trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Ahora, aquí todos los sacerdotes comienzan a hablar mal de Jesús, comienzan a hablar en contra de Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote, mientras que Pedro lo esperaba afuera. Y aquí ocurren dos cosas. Uno, el sumo sacerdote se rasga el manto, su manto lo rasga, y Pedro niega a Jesús. Ahora, ¿por qué el sumo sacerdote rasga sus mantos? Porque Jesús porque le preguntan a Jesús: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde: ¿tú lo has dicho? Sí soy. Él responde que sí es. Y el sumo sacerdote lo considera como blasfemia. Y la blasfemia en ese entonces, digamos, cuando algo se consideraba blasfemia, lo que se hacía era rasgar sus mantos. También se hacía en forma de luto, pero eso no es el caso ahorita. El sumo sacerdote por blasfemia, porque era blasfemia, pues para ellos, se rasga sus mantos. Y después ocurre la negación de Pedro. Porque cuando comenzaron a verlo, a reconocerlo, le dijeron: eres tú el que seguía al Galileo, tú eres uno de sus seguidores, tú eres uno de ellos, uno de sus discípulos. Y Pedro, para que no se armara contra él complot, para que no lo arrestaran, 3 veces dijo que no era cierto. Y entonces él comenzó a decir: no conozco a este hombre de quien habláis. Y entonces el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y lloró. Recalquemos, antes de que del gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro lo hizo y se arrepintió, se sintió muy mal porque él mismo dijo que no lo iba a hacer. Pero aquí hay algo importante, que Pedro no fue el que estuvo hasta el final con Jesús, fue alguien más. Fue alguien más. ¿Cómo lo llaman? Fue el discípulo amado. Y aquí comienza el Viernes Santo, cuando Jesús es llevado ante Pilato. Y comienza el capítulo 15 con el muy de mañana. Aquí ya se refiere que ya comienza el Viernes Santo. Aquí comienza un Viernes Santo. Y Jesús es llevado ante Pilato. Pilato, como ya sabemos, no encuentra mal contra él, lo encuentra inocente. Pero el pueblo no lo quiere. El pueblo no lo quiere. Y dice, porque Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, le dijo: tú lo dices. Pues los principales sacerdotes, y aquí lo dice, los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. A Jesús lo acusaron de mucho, pero él no dijo nada. Quedó callado. Y aquí es donde se produce algo muy impactante.
y si uno lo piensa, es correcto. Un cordero cuando es llevado al matadero está tranquilo, no pelea porque lo liberen, va tranquilo. Y Jesús, como un cordero, fue llevado al matadero. Como un cordero fue llevado al matadero. Y nunca se negó, nunca peleó. Tranquilo, callado y sereno. Y lo hizo todo por amor. Por amor lo hizo todo. Y aquí Jesús es sentenciado a muerte. Porque, verso 6. Ahora bien, en el día de las fiestas, le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Aquí aparece Barrabás, un asesino. Uno con la lógica diría, pues, dejen a Barrabás preso y liberen a Jesús. O sea, ¿quién quiere un asesino entre nosotros? Pero la gente no pensó en ese momento. Y dice, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les habían dicho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿quién pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar a voces, crucificadle. Crucifícale. Ellos prefirieron liberar a un asesino que Jesús. Se cumplió la ley. Barrabás es liberado y Jesús es condenado. Pero Pilato, en un acto de humildad, decide lavarse las manos en señal de que él no tuvo nada que ver, de que él había hecho lo que podía y no pudo hacer más. Pero Pilato pudo, pero no lo hizo. Cedió ante la presión del pueblo porque ellos le decían, si no lo liberas no eres amigo del César. Cedió y mandó a crucificar a Jesús. Ahí es cuando le ponen la corona de espinas a Jesús en burla, ya que él se hacía llamar el rey de los judíos. Le pusieron la corona de espinas en la cabeza y le hicieron cargar la cruz hasta el matadero. Nunca se negó. Fue latigado, golpeado, escupido, y aún así nunca se negó. Si has visto la pasión de Cristo, los expertos indican que lo que tú puedes ver y apreciar en la pasión de Cristo ni es el 50% de lo que Jesús sufrió. Si lloraste con eso, te juro que hubiera llorado mucho más con la verdad, en ese momento. Pero ni María ni Juan se alejaron de Jesús. Juan fue el discípulo amado que siguió a Jesús hasta la muerte. Y lo siguió. Y eso es de admirar. Que su madre y Juan nunca la abandonaron. Llegó al Gólgota con la ayuda de Simón de Cirene, ya que Jesús ya no se podía levantar, ya no podía continuar. Llegó y lo crucifican. Ahora, un dato. Si piensas y crees que a Jesús lo crucificaron aquí, pues estás muy mal. Y es que todo está mal al pensar que aquí lo crucificaron, le clavaron los clavos, le pusieron los clavos. No fue aquí. Fue aquí. Si a Jesús le hubieran clavado aquí hay puro ligamento. Por tal razón,
las manos de Jesús se hubieran desgarrado y hubieran caído, no hubieran servido. Por tal razón a Jesús lo clavaron de aquí y de aquí. Aquí clavaron a Jesús. Dice que los clavos de Jesús eran de 6 pulgadas, así de grandes. No sé cuántos son 6 pulgadas, pero imaginemos que es muy grande. Como 12 centímetros. Un poquito más. El punto es que a Jesús lo clavaron y lo hicieron sufrir. Porque era tanto el sufrimiento que tuvo Jesús, que dice que al final ya no sacó sangre. Porque ya se había acabado de tanto. Dice que al final lo que sacó fue agua. Porque ya no tenía sangre. Y aquí dice su frase, Eloí, Eloí, lama sabactami, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es controversial porque dirán, Dios lo abandonó. La Biblia dice que Dios nunca nos abandonó, pero Dios lo abandonó. No lo abandonó. Dios no lo abandonó. Tal vez diga desamparado, pero Dios nunca lo abandonó. Imagínate tú como padre. Imagínate tú como un padre. Y tu hijo está siendo crucificado. No lo abandonas. Tú no lo abandonarías. No, tal vez sí, yo no sé. Pero, ¿crees que podrías mirar cómo lo clavan? ¿Cómo lo latigan? No es que lo haya abandonado, sino que no pudo ver más sufrimiento. No pudo ver cómo su hijo sufría y moría. No pudo ver. Sinceramente yo no dejaría a mi hijo, pero no podría ver. No sería capaz de ver cómo le hacen algo siendo inocente. No podría. ¿Entienden? ¿Se entiende el punto? Dios nunca lo abandonó. Es que ya no podía ver. Ya no pudo más. Ahora, dice Eloí, pero todos escuchaban Elí, y es cuando le hacen burla y le dicen, miren, está llamando Elí. Y le hicieron tanta burla, aún estando crucificado, Jesús nunca dijo nada, aunque le estaban haciendo burla, se estaban burlando de él, le estaban diciendo, si eres Dios, quítate de ahí, bájate. Hasta uno de los ladrones, porque eran 2 ladrones y estaba Jesús. Uno de los ladrones comenzó a burlarse de él. Y es muy impactante y doloroso. Y el otro, pues, fue muy doloroso. Fue muy doloroso. Mas el otro ladrón se dio cuenta que él era en realidad el Hijo de Dios. Se dio en realidad cuenta que él en realidad sí fue el Hijo de Dios y era el Hijo de Dios. Sí era. Sí lo fue. Y pues llegó la hora 15. Y Jesús, con sus últimas palabras, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús muere. Y Jesús muere. Por ti y por mí. Llevando consigo todos los pecados. Nuestras enfermedades. Dice que la cruz que Jesús llevaba pesaba mucho más. Porque ahí iba todo lo malo. Ahí va todo lo malo. Pues después de esto, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró solamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dijo
el cuerpo a José, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo le envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra y la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Su madre y Juan nunca lo abandonaron. Y Jesús en lo último que pensó fue en su madre. Porque dice una frase muy impactante, que impacta a cualquier persona sinceramente. A mí me impacta. Y estando al pie de la cruz, Juan y María lo miran. Y Jesús antes de morir dice: Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús le entrega a Juan como su hijo. Y Jesús, cuando vio cómo se burlaban de él, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Y al otro hombre que estaba a la par de él, defendiéndolo, él le pidió, él le dijo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecían nuestros hechos. Mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Jesús responde: de cierto te digo que hoy entrarás conmigo, que hoy estarás conmigo en el reino. Y Jesús es enterrado un viernes santo. Sábado de gloria. En el sábado de gloria no se recuerda mayor cosa más que el dolor que María sufrió. El dolor que la madre de Jesús sufrió. Y la soledad. Fueron días largos para todos. Para todos. Pero ese dolor iba a acabar al día siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Por qué dice 11 discípulos? Porque Judas se sintió tan mal que decidió ahorcarse y se suicidó. Y Jesús resucita. Todo esto ya ocurre lo estoy leyendo ya en Lucas 24.
los primeros que se les aparece Jesús es a dos hombres que iban a Emaús, dos discípulos que iban a Emaús. Se les aparece y les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Claro, ellos no sabían que era Jesús el que les hablaba. Respondieron uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso de obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cuando le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Jesús les explica desde Moisés hasta el nacimiento suyo todo, para darles a entender de que era necesario que Jesús muriera por nosotros y que iba a resucitar. Y eso ocurrió. Jesús resucita y el pueblo se alegra. Y voy a parar aquí ya. Y esto es porque es importante Semana Santa. No solo Semana Santa, porque como yo recalco, no es solo en Semana Santa que debemos recordar a Jesús. El resto del tiempo hay que tener en cuenta de que Jesús vino y murió y se sacrificó por nosotros. Murió en lugar nuestro. Y ahora, gracias a Él, tenemos vida y vida en abundancia. No tomemos estas fechas como una fecha para descansar, sino una fecha para recordar la pasión y muerte de Jesús. Te dejo con este mensaje en la mente, amigo mío. Y recuerda que Jesús vino nada más por ti, por mí y por todos nosotros. Y que recordemos ese sacrificio que Él hizo por todos nosotros. Amigo y amiga, te dejo aquí recordándote estas palabras. Dios te ama y que Dios te bendiga.